Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien, bastante bien. En este vídeo seguiremos con la segunda parte del Nazareno, o sea la historia de Jesús de Nazaret. Primero que todo, en modo de resumen, vimos el nacimiento y niñez de Jesús, y cómo se perdió, pero por causa de su Padre, Dios, quien él puso primero lo de Dios que las demás cosas. Después de esto, Juan el Bautista, el primo de Jesús, bautizaba a las personas. Cuando llegó a Jesús, y Juan se oponía a bautizar a Jesús, este pasaje se encuentra en Mateo 3:13 al 17 y Marcos 1:9 al 11, y Lucas 3 del 21 al 22, Jesús fue bautizado y cuando fue bautizado, los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se puso sobre Jesús, y en el cielo se escuchó una voz diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús fue bautizado en el río Jordán. El río Jordán era un río de 360 kilómetros de longitud total que ocupa el sector asiático del Gran Valle del Rif. Nace de las montañas próxima orientales del Antilibano en las estribaciones septentrionales del monte Hermón. Después de esto Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, quien ayunó por 40 días y noches, fue tentado por el diablo. Jesús fue tentado en el monte de la tentación, fue un monte en el desierto de Judea donde Jesús fue tentado por el demonio, fue tentado 3 veces, llevado a diferentes lugares con diferentes deseos de que un humano pueda tener. Después Jesús responde conforme a la Escritura en cada tentación. Finalmente el diablo le dejó y llegaron ángeles que le servían a él. Después de que hayan encarcelado a Juan, y Jesús dándose cuenta de eso, volvió a Galilea. De Nazaret fue a Capernaum, según la Escritura ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplirse lo que fue dicho por Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas y vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, y Jesús predicaba y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También dice que andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, uno llamado Simón, llamado Pedro y el otro Andrés su hermano, porque eran pescadores, y Jesús les dice venid a mí y los haré pescadores de hombres y cómo me podré demorar diciendo o mencionado los evangelios por cada parte. Iremos a los puntos más fijos, entre ellos se encuentran el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo del capítulo 5, hasta el capítulo 7, versículo 29, enseña estos pasajes continuos de las bienaventuranzas, los mandamientos pero con más detalle como, Jesús y el divorcio, el adulterio, los juramentos, la ira, la ley, que se menciona que él no vino para abrogar la ley, o sea destruir o derribar, sino para cumplirla. También está, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la puerta estrecha, por los frutos los conoceréis. Nunca os conocí, la oración y la regla del oro, Dios y las riquezas, la lámpara del cuerpo, tesoros en el cielo, el ayuno, la oración, la limosna, el amor hacia los enemigos, la sal de la tierra y Jesús la luz del mundo. Y después de todo esto la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. También están los milagros, prodigios y parábolas, como el de Jesús sana a un leproso, sana al siervo de un centurión, la sanación de la suegra de Pedro, Jesús calma la tempestad, los endemoniados gadarenos, sanación de un paralítico y la lista puede seguir y seguir. Ahora podemos seguir también con Déjame hablar ahora de la apariencia de Jesús. Ahora te volverás a adueñar del video de nuevo. Sí, ¿y qué pasa? Nemesis. Bueno, sigamos con el relato. Jesús, en aquel tiempo, aún siendo 100% humano, y 100% Dios, también pudo tener un aspecto físico tanto en sus pies como en su cabeza. También se da a entender que tenía características físicas como en su color de pelo y de piel, y no estoy hablando de las pinturas de la Iglesia Católica. Pongamos un ejemplo, un tipo de Inglaterra, hizo un estudio, y tomó un cráneo de la región de Galilea, y lo empezó a volver como rostro de persona, para conseguir un posible rostro de Jesús en aquella época y fue esta.
Bueno, rara la imagen y creo que la imagen fue sacada de un Homo sapiens, pero es para así dar una idea de cómo Jesús pudo ser, aún con el color de piel, es lo que puedo estar de acuerdo, o tener el pelo largo, puede ser que sí, pero de ahí para tener todo como los ojos azules, pelo rubio, blanco, flaco y alto, podemos decir que en vez de ser judío, parecía un vikingo o un gringo. Bueno, ya para poder dar por fin al último paso de este vídeo, debemos ver cómo Jesús reunió a 12 discípulos para que hicieran la obra del Evangelio, y ellos eran Simón, con sobrenombre Pedro, Andrés, su hermano, Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos, Simón el celote, Santiago hijo de Alfeo, Judas Tadeo, y Judas Iscariote, quien le traicionaría. Bien, Jesús fue ungido en Betania, se encuentra también este pasaje en Juan 12, 1 al 8, que Jesús le había ungido los pies por María, no solo los pies sino la cabeza también le fue ungido, y le fue lavado los pies con los cabellos de María. Pero Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, y hijo de Simón, dijo: para que este desperdicio, esto se hubiera vendido y dado a los pobres, a lo que Jesús respondió: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado eso, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no me tendréis, y concluyó diciendo en este texto: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. También se menciona que Jesús sacó a los mercaderes del templo, con un látigo los sacó del templo para dejar que vendieran en el templo. Oye Némesis, mejor da permiso y déjame dar yo el resumen, ya que lo que le hiciste a Vareen no estuvo bien. Primero que todo, no estabas en la cámara, y segundo, no piensa en los demás y Vareen es egoísta, ¿no es verdad, Honorio? No, no es cierto, Némesis. ¡Qué traidor eres! Mejor da permiso para seguir con el resumen, por favor, Némesis. De acuerdo, lo haré porque te respeto y de paso me hiciste reflexionar un poco de lo ocurrido anteriormente. Perdón por lo ocurrido, gente, pero más bien sigamos con el vídeo. Entonces Jesús en Juan 12 del 12 al 19, al siguiente día, las multitudes que llegaban por la fiesta, sabían que Jesús venía a Jerusalén, entonces tomaron palmeras, y fueron a recibirle diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús venía en un asnillo o pollino, una clase burro o asno. Entonces, los discípulos no se acordaron de lo que dijo, hasta que fue glorificado y saber que esto está escrito, y lo de Jesús montando en un pollino está escrito en Zacarías 9:9 y dice: He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Y en la cena, Jesús y sus discípulos fueron para celebrar los panes sin levadura, y los discípulos le dijeron a Jesús dónde podían comer la Pascua. Jesús les dice que id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos, y así tal cual hicieron los discípulos, y prepararon todo para la cena. Y llegó la noche, y se sentaron, todos los 12 discípulos, y mientras comían Jesús dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y todos preocupados y tristes, empezaron a decir uno por otro: signo de interrogación abierta, ¿seré yo, Señor? Y Jesús dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad está escrito de él: mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y Judas, quien era el traidor, dijo: signo de interrogación abierta, ¿soy yo, maestro? Jesús respondió: tú lo has dicho. Entonces empezaron con la cena, empezando con el pan, que es el cuerpo del Señor, y tomó el vino y lo bendijo, y se lo dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y no hablaba de canibalismo, y Jesús concluyó diciéndoles: digo que desde ahora no beberé más fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Después en el versículo 30 del capítulo 26, salieron, y cantaron el himno, y salieron al monte de los olivos, y Jesús dijo, que todos se escandalizaran de él esta noche, porque en la escritura está que hiriere al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que él haya resucitado, irá delante de ellos en Galilea. Pedro, el pescador, dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, o sea, abandonarlo. Jesús le dijo con un desierto, que esta noche, antes que el gallo cante me negras 3 veces,
Y le respondió Pedro diciendo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y los demás dijeron mismo, así que fueron al Getsemaní. Y cuando volvió de los discípulos los vio durmiendo y les dijo que el Hijo del Hombre es entregado por los pecadores y les dijo que se levantaran, y que venía el que traicionaba y ese era Judas de los 12 y Jesús mientras habla esto. Judas venía con él mucha gente con espadas y, en modo de resumen, Jesús es condenado a muerte por el concilio, y Pedro niega a Jesús 3 veces y después canta el gallo y se acuerda de lo que Jesús dijo. Entonces Jesús es llevado ante Pilato, y le daré el paso a Barén para que concluya con el resumen. Gracias Tomás, perdón por mi aspecto, pues como lo vieron, estoy lastimado, gracias a que un personaje me empujó, pero bueno eso no importa, entonces sigamos. Entregado a los judíos, para dar testimonio Dios y les dijo que en él no ha hallado ningún delito. Entonces Pilato, ya que era Pascua, ofreció liberar a uno de los dos, o a Barrabás, que era un ladrón y rebelde. Entonces flagrum o flagrum romano, que era un instrumento de tortura, se utiliza con la intención de castigar físicamente causando lesiones y el mayor dolor posible al golpear violentamente, puesto de varias cuerdas anudadas y atadas al extremo de una vara y es distinto de un azote, látigo o fusta. Lo habitual era que pudo haber sido un poco estirable, y al momento de estirarla y ponerla a Jesús, le hizo daño en toda la parte de la frente hasta hincharle la palpebral y la ciliar. Entonces, Jesús aproximadamente recibió 200 flagelaciones tanto por atrás como por delante. Jesús podría romperse o desgarrarse las manos al ser colgado, y eso le causó que tuviera un dolor intenso por 3 horas, dijo un historiador, que ni la morfina podría calmar el dolor de crucifixión. Entonces es crucificado, en el Gólgota, y Jesús, estando colgado, se sentía muy incómodo por la posición, por lo cual tuvo que subir y bajar para que pudiera respirar, pero tampoco debemos irnos fuera de tema. Jesús fue crucificado junto con 2 ladrones, y uno de ellos se burló diciendo que se salvará él, y que lo salvará a ellos, pero el otro dijo que si no tenía temor de Dios, aún estando en la misma condenación, nosotros merecemos esto por nuestros hechos, mas ningún mal hizo, y él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y al cabo hubo tinieblas, y Jesús dijo, Eli lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces le dieron una esponja llena de vinagre, y le dieron, y Jesús haberla tomado dijo, consumado es, y habiendo dicho esto, inclinó su cabeza, y entregó su espíritu, o sea murió, y no por la tortura, sino por nuestro pecado. Las causas de su muerte pueden ser pocas. ¿Por qué pocas? Porque dicen que murió por los azotes, y por la crucifixión, pero la realidad y científicamente, Jesús murió por un paro cardíaco, al haberle sido cargado todos los pecados de la humanidad, y él siendo perfecto, murió porque viendo tanto pecado en el mundo, murió por tanta maldad al recibir un paro cardíaco y haberse separado del Padre ya que Dios era santo y no permitía el pecado, pero no murió por hipovolemia, tuvo pero no murió por eso, porque Jesús debió haber muerto antes de ser crucificado o mientras lo azotaban. En resumen, Jesús fue sepultado en una tumba vacía cerca del Gólgota por José de Arimatea, un discípulo suyo pero a escondidas, y los principales sacerdotes fueron a Pilato y le dijeron que pusiera guardas en la tumba, para que no lo robaran y digan que resucitó, por 3 días, y fue así, pusieron guardias al cabo de 3 días, pero al cabo de 3 días pasó el acontecimiento más asombroso y que él mismo teísmo niega y antiteísmo también niega. Jesús resucitó, y los guardas quedaron dormidos tras el milagro y el ángel removió la piedra. Jesús se presentó vivo a los discípulos, incluyendo a Tomás, el incrédulo, que dijo que si no le ve la marca de los clavos y meto su dedo en la herida de su costado y de sus manos, no creerá, pero Jesús se le apareció y le dijo lo mismo que él pidió, que metiera el dedo en la herida de su costado y de sus manos, y Tomás lo reconoció diciendo, Señor mío y Dios mío, y claro también se le apareció a los discípulos en el mar de Tiberías, y Jesús les dijo que si habían pescado, y ellos toda la noche no pescaron, y Jesús les dijo que pescaron al otro lado del bote, y tendrán algo, así lo hicieron y tuvieron pescados, tanto que por poco se rompe las redes, pero no se rompió, así que Pedro viendo que era el Señor se puso su ropa y se echó al agua, y nadó hasta donde Jesús estaba. Más adelante Jesús le empieza a preguntar que si lo amaba, y Pedro dijo que sí, 3 veces le repitió la misma pregunta, hasta que Pedro se pone triste y le dice que él lo sabe todo, y Jesús le dice estas palabras que claro está, hablaré en un video,
de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras, y le concluyó diciendo, sígueme, y en Hechos 1, Jesús finalmente asciende al cielo, antes de ascender encomienda una misión a sus discípulos, que predicaran lo que Jesús había enseñado mientras estaba en la tierra, y esa es la historia de Jesús según la Biblia. Tú puedes leerla en la Biblia, pero si dices que es algo religioso, tendré que decir que no, la Biblia no es un libro religioso, y espero que hayan disfrutado del video y del momento, y aquí concluimos con la historia de Jesús. ¿Quién es él? ¿Cuál fue su misión y qué hizo? Y cómo murió, pero también cómo resucitó. Él vino para salvarnos de nuestros pecados, muriendo en la cruz por redención nuestra y por amor, hasta derramar la última gota de sangre, y murió por ti, y murió por mí, para redención de nuestros pecados, y no solo murió, sino que resucitó por ti, y por mí, así que, arrepiéntete de tus pecados delante de Dios, recibe a Cristo como el único Salvador y perfecto que ha habido en la historia, porque la ley nos muestra que somos pecadores y no hay nadie bueno, misma ley, que hablaré en otro vídeo. Este fue el propósito de este resumen y gracias por verlo, así que no siendo más, nos vemos en otro vídeo. Adiós.